lo que está funcionando es una agencia reguladora que tiene independencia para ir de acuerdo con las modificaciones del mercado. Una de esas modificaciones que es más sencilla, pero es muy importante, es la modificación que se ha hecho en la estructura de la agencia reguladora que hace decisiones sobre el sector. La estructura de la agencia se modificó en parte para aceptar redes privadas de soporte a la regulación, especialmente en las licencias de 4G, la licencia de tanto en 2.5 GHz como en 700 MHz. Especialmente en 2014 hubo una licitación. En la licitación los costos de limpieza del espectro de 700 MHz se han pasado para las operadoras móviles. Quien administra estos costos no es Anatel, no es la agencia reguladora, sino una empresa privada que la agencia reguladora determinó que se constituyese para este fin. Entonces, esta es probablemente la más importante modificación de política regulatoria, de regulación que hemos visto en Brasil en los últimos 3-4 años. Hay estudios conclusivos a ese respecto, pero las empresas, la percepción que tiene Anatel, la academia, es que la progresiva expansión del espectro de radiofrecuencia y las promesas cumplidas de que la expansión de facto ocurriera fueron los incentivos mayores. Pero es claro que como hubo en la América Latina, en otros países, el prepago fue claro que una de las más importantes modificaciones que se hubieron en el sector. Me parece que el diseño regulatorio fue el mayor incentivo, en que se priorizó la presencia de cuatro operadores en régimen de competencia. Esto fue el mayor incentivo para el sector, y claramente también la seguridad de que no hubiera modificaciones de la política pública, porque en Brasil, mientras el Ministerio de las Comunicaciones tiene el poder de definir las políticas públicas, de facto las políticas públicas son definidas por la agencia reguladora. Entonces, esta no politización de la expansión del servicio de telecomunicaciones en Brasil probablemente fue el más importante medida que incentivó, que creó los incentivos para el sector. En términos legales, los servicios over the top en Brasil son clasificados como servicios de valores acrescidos, value added services. Pero recientemente, en 2011, lo que se pasó es que la ley de servicios de acceso condicionado se ha sido aprobada por el Congreso. Es una ley convergente y lo que
esta es una de las medidas que fueron muy buenas porque hasta entonces servicios de TV a cabo y otros servicios audiovisuales solamente se podrían hacer con una licitación muy difícil de se implementar. Y estas licitaciones fueron sustituidas por una licencia automática que les cuesta en torno de $2,000 solamente para las tasas administrativas, y esto expandió mucho los servicios de audiovisuales. Y con esto lo que pasó es que los servicios que tienen canales pagos, incluso en la internet, están siendo regulados como si fueran servicios de acceso condicionado, pero los otros servicios que no son pagos y que no tienen canales de programación, estos son enteramente desregulados. Embora los servicios de telecomunicaciones de radiodifusión intenten convencer a los congresistas que la internet tiene que ser tratada como si fuera un servicio de radiodifusión, esto no está en el futuro próximo del sector en Brasil. Los elementos que funcionaron, que se cree que funcionaron, fueron básicamente una política regulatoria desde el principio bien envasada en leyes que no se modificaron desde 1997. Con esto, un poder de regulación bien fijado en la agencia reguladora, comisionados que son técnicos, no son políticamente indicados, principalmente un compromiso que fue coherente desde el principio de que tendríamos que tener al menos 4 operadores móviles en régimen de competencia. Básicamente yo pienso que esto fue los principales elementos. Un régimen de convergencia también fue una medida que desde el principio se está acrecentando en el sistema con los servicios de comunicación multimedia, que fueron los primeros servicios convergentes en Brasil desde el principio de 2000. Ahora los servicios de acceso condicionado, y un problema, un reto que es el reto brasileño, es básicamente la única parte de las telecomunicaciones que dependen del presidente de la República y por eso no funcionan, que es los servicios fijos, que dependen de un decreto presidencial para que puedan ser convergentes. Y esto es el principal problema que se está discutiendo en Brasil este año para la extensión de las concesiones de telecomunicaciones fijas que se hacen el año que viene. A mí me parece que el principal elemento es la comprensión, como se ha dicho en el evento de CLT y de CPR Latam, que la infraestructura de red de alta velocidad, de banda ancha, fue la que transformó todo. El mayor reto que tenemos hoy es cómo adaptar los servicios que son tradicionales y la regulación que es tradicional a esta infraestructura única que es la infraestructura que agrega valor
a las telecomunicaciones, a las tecnologías de información y comunicación. Que el nuevo design de telecomunicaciones, de regulación que se está empezando a implementar en ciertos países de la región, que se basan, por ejemplo, en regulación responsiva, que es un tipo de regulación en que el sector privado está actuando en conjunto con el sector público. Esto debe ser el principal enfoque de la regulación, porque para que no más tendremos que hacer los enfoques de los enemigos, del command and control, del enfoque de comando, en que los regulados se empiezan a actuar fuera de las leyes, fuera de las reglas, y no tienen incentivos para actuar dentro de ellos. Entonces, una regulación que es producida en conjunto es una regulación que tiene fuertes chances de mejoría del sistema. Personas jurídicas privadas que se agreguen a los sectores como controladores de segundo nivel son muy buenas para hacer esta intermediación entre el órgano regulatorio y las empresas del sector, y permitir que la regulación sea una regulación de conjunto, una regulación de convergencia, no solo convergencia tecnológica, pero principalmente convergencia de políticas, de intenciones, de propuestas de evolución del sistema. Es Márcio Aranha, mi nacionalidad es brasileña, yo soy el vicepresidente de la red de CPR Latam, que es una red de centros de pesquisa universitarios de América Latina.